Oh Señor Jesús, esta semana daremos inicio al capítulo 7 del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de una profetisa y líder con experiencias de éxito y fracaso. Su nombre es María. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 20 al 21, dice así: Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. María fue hermana de Moisés y de Aarón. Encontramos su historia en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. Ella nació en Egipto alrededor de 1500 años antes de Cristo, cuando el pueblo hebreo se volvía muy fuerte y numeroso. Al mismo tiempo, se levantó un faraón que temía que Israel se rebelara, se uniera a los enemigos, luchara contra Egipto y abandonara esa tierra. Los esclavizó y los afligió, pero aún así el pueblo continuó multiplicándose. Entonces les ordenó a las parteras de las hebreas que mataran a todos los niños nacidos de los hebreos, pero no le obedecieron. Finalmente, decretó que todo niño nacido de los hebreos debía ser arrojado al río Nilo. Imagina a una niña presenciando el cumplimiento de esta orden tan cruel. Ver a niños siendo arrojados al río y madres desesperadas llorando por su muerte. Creemos que María siempre oía la palabra de Dios en casa y veía el amor y el temor de sus padres Amram y Jocabed, quienes escondieron valientemente a su hermano Moisés durante 3 meses después del nacimiento. Sin embargo, llegó el momento cuando ya no podían estar con el niño sin poner en riesgo a toda la familia. La joven presenció todo el trabajo que tuvo la madre para preparar la canasta de juncos calafateada con asfalto y brea, que abrigó al bebé cuando fue puesto en las aguas del río Nilo. En el libro de Éxodo capítulo 2 relata que María se ubicó a lo lejos para ver lo que sucedería. Piensa en esta jovencita sintiendo la responsabilidad de participar del plan para salvar a su hermano. Ella fue muy osada y valiente. Ese día, la hija de Faraón se bañaba en las aguas del río Nilo y encontró la canasta en la que estaba Moisés. María se acercó a ella y tuvo la audacia de preguntarle si deseaba que le encontrara una nodriza hebrea para amamantar y cuidar de la crianza del niño. Cuando la hija de Faraón accedió a esto, María buscó a su propia madre. Sin duda, María recibió una buena educación de Jocabed y aprendió a amar y a temer a Dios. Pese a que era tan joven, tenía mucha disposición y sabiduría para intervenir en aquella singular situación. Esto nos muestra cuánto necesitamos hablar de Dios a nuestros hijos. Desde la niñez deben conocer los hechos y personajes de la Biblia y aprender las lecciones y legados de cada personaje, para que ya en la adolescencia puedan elegir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y en su juventud comiencen a servirlo así como María. El nombre de María solo se menciona por primera vez en el libro de Éxodos capítulo 15, donde es presentada como una profetisa en el versículo 20. En esta ocasión, ella lideró a las mujeres de Israel
con cánticos, danzas y un poema de alabanza a Dios para celebrar el cruce del Mar Rojo y la salvación que el Señor les había dado a los israelitas al librarlos de las manos de los egipcios. La música cantada por ella inspiraba y animaba a otros a cantar, como vemos en el versículo 21. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Como verdadera líder, ella misma cantaba y llevaba a todas a exaltar al Señor. El ministerio de alabanza es fundamental porque nos lleva a adorar al Señor. Dios necesita muchas mujeres que tengan ese encargo y corazón. María era ejemplo para las mujeres del campamento de Israel en el desierto. Del mismo modo, aquellas que ejercen el liderazgo en la iglesia deben recordar que otras miran su ejemplo y siguen sus pasos en este camino. Por eso deben ser personas consagradas que oran, cantan, leen la palabra, aman al Señor y lo siguen muy de cerca. Hoy, Dios busca mujeres amorosas que se preocupan por la salvación de otras personas. Que Dios nos conceda la gracia de amarlo y servirlo con todo temor. La historia de María también nos enseña otra lección determinante para el éxito o el fracaso de la vida espiritual. Ella y Aarón hablaron contra Moisés, siervo de Dios, por haberse casado con una mujer cusita o etíope, alguien que no formaba parte del pueblo de Dios. De hecho, el desagrado por la esposa de Moisés escondía algo mucho más profundo y peligroso: la rebeldía. Estaban desafiando la autoridad de Moisés debido a un sentimiento de insatisfacción que se evidencia claramente en el libro de Números capítulo 12 versículo 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Puedes ver que esta conversación entre los hermanos mayores de Moisés muestra un sentimiento oculto de celos, envidia, insatisfacción y ambición? Debido a estos pensamientos que terminaron expresándose en palabras, lo que antes parecía solo insatisfacción se convirtió en pecado de rebelión. La rebelión de María fue tratada con dureza por Dios, porque desafió la autoridad que él había establecido y reveló el orgullo de su corazón. Ella se corrompió. En el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Su actitud fue reprendida por Dios para guardar a su pueblo escogido, y en ese momento, Dios la castigó haciéndola leprosa blanca como la nieve. Y esto lo leemos en el libro de Números capítulo 12 versículo 10. En contraste con la actitud de María, Moisés fue misericordioso e intercedió orando al Señor para que fuera sanada. Dios respondió a su oración. Aún así, tuvo que permanecer fuera del campamento de los israelitas durante 7 días, y el pueblo de Israel no pudo seguir su viaje por el desierto, según el libro de Números, capítulo 12, versículo 14 al 16. Qué importante es cuidar los pensamientos y sentimientos. Lo que María pensó y sintió en su corazón terminó expresándose en palabras y Dios lo escuchó. Esto no solo ofendió a Dios, sino que también retrasó el viaje del pueblo en el desierto. María debe haberse sentido muy avergonzada y humillada. Debemos recordar que la sumisión a la autoridad establecida por Dios es muy seria. Dios estableció un orden universal de encabezamiento. Dios, Cristo, el hombre y la mujer.
Debemos honrar este orden y someternos a él, así tendremos bendición. Tenemos una lección importante que aprender aquí. Cuidar y proteger a la familia, no hablar en contra de la autoridad establecida por Dios. Estas autoridades están en casa a través de los padres y el esposo, en la iglesia a través del liderazgo y en la vida secular a través de las autoridades en general. Dios es quien las establece. Debemos someternos y orar para que sean dirigidas por Él. Dios es tan bueno que nos reservó la posición de sumisión como protección para nosotras. Es un asunto de temor a Dios. Si tememos, nos sometemos a Él y también a las autoridades constituidas por Él. La historia de María muestra que nosotras podemos desempeñar una función fundamental en los planes de Dios. Ella fue usada por Dios a una edad muy joven para salvar la vida de su hermano y luego se convirtió en profetisa entre las mujeres de Israel y las lideró. Sin embargo, también debemos aprender de su error para nunca rebelarnos contra la autoridad de Dios. Cuando los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin, acamparon en Cades. Allí María murió y fue sepultada, según el libro de Números capítulo 20, versículo 1. La Biblia no relata cuántos años vivió. No obstante, se asume que murió a una edad muy avanzada, considerando que al momento de su muerte, los 40 años de peregrinación por el desierto estaban llegando a su fin. Querida oyente, obedece a Dios y sírvelo con alegría. Adora y canta de corazón alabanzas al Señor. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Te invito a orar. Amado Dios y Padre, te adoramos y te amamos. Hoy un poco más que ayer, te agradecemos por la oportunidad de aprender de la vida y de las actitudes de María. Así como ella participó de tu plan y marcó a su generación, llévanos también a marcar la diferencia en los días que vivimos. Señor Jesús, nuestro deseo es obedecerte y honrarte. Guarda nuestro corazón de pecar contra ti y contra las autoridades instituidas por ti. Líbranos de los pensamientos y palabras que producen muerte y de pecar contra ti. Haznos vasos de bendición, haznos mujeres que bendicen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.